Amigos y amigas, ¿alguna vez se han preguntado cómo la pasa un profesor, un maestro que es testigo de Jehová en esto de la educación hacia los niños o a los jóvenes, que en tu caso, ¿en dónde fuiste precursora? Digo, más bien profesora. En jardín de niños En jardín de niños y guarderías. y guarderías. Y comentabas que es una experiencia, ¿no? El ser testigo de Jehová y a la vez ser educadora, ¿no? Profesora. Ella es Andy Lascano de México. De hecho, vive muy cerca de Betel. Ujú. Ella estuvo en la primera protesta, nos apoyó ahí, en la protesta de ex testigos de Jehová en Betel. Ahí nos conocimos y tiene una historia muy interesante, aparte de lo que ya mencionamos. Y me es un placer darte la bienvenida aquí, Andy, para conocerte un poco más y por qué fuiste a la protesta y por qué el tanto de tantas cosas. Bienvenida. Ok, sí, muchas gracias. Pues sí, mi nombre es Andy Lascano. Mi nombre oficial es Andrea García Lascano. Este, pero en mis redes y eso me encuentran como Andy Lascano. Y pues yo soy profesora de educación preescolar y puericultista también. También estudié pedagogía. Entonces, mi mayor tiempo fue dedicado a niños de 2 a 5 años o de 3 a 5 años de manera oficial. Y aparte, algo que también notaba en tu experiencia es que, pues, eh, por así decirlo, te casaste dentro de los testigos de Jehová, pero porque, no sé cómo llamarlo, pero parece ser que fuiste orillada, ¿no? A fijarte en alguien así, ¿no? En un testigo de Jehová. Y hace poco terminó eso, ¿no? Que también, Sí, y ahorita nos vas a contar cómo pasó. Sí. ¿Cómo llegas a ser tú testigo de Jehová y desde qué edad? mira, yo desde que me acuerdo, como unos 4 o 5 años, mi papá nos llevaba a las reuniones. Mm, yo crecí en un matrimonio donde mi papá era testigo de Jehová y mi mamá era católica. Entonces, mi mamá pues me enseñaba lo del catolicismo y mi papá lo de los testigos de Jehová. Entonces, mis papás nunca fueron de esos testigos de Jehová así tan extremistas. Ellos sí eran bailadores, en la casa siempre se hacían las reuniones sociales. Como era una casa grande, siempre todos los hermanos iban a la casa. Mi mamá siempre se preocupaba por vernos felices, porque ella sabía que el estar en esa religión era difícil, ¿no? Yo estudié primero puericultura, que es el cuidado del niño desde su concepción hasta los 18 años, niño sano y enfermo. Entonces tenía muchos campos de trabajo y cerca de mi casa había un jardín de niños del DIF y yo ahí entré a trabajar antes de que terminara la escuela. Entonces, pues mi formación siempre fue así con los niños, pero sí me costaba, desde que entré a trabajar a ese jardín de niños, pues mucho trabajo porque, por ejemplo, para hacer los honores a la bandera, pues luego la directora me decía, pues haz los honores a la bandera. ¿Y cómo los iba a hacer si mañana me iba a tocar predicar a los lados o las casas aledañas de donde estaba el jardín de niños, ¿no? Y si algunos de mis niños eran mis vecinos, pues era muy complicado. Entonces, primero sí tenía así como que doble vida, ¿no? Porque no quería que supieran. Y si me tocaba predicarle, por ejemplo, a la mamá de uno de mis alumnos, pues yo como que decía, pues voy a ir a hacer una revisita y ahorita regreso, ¿no? Y ya cuando yo regresaba a la predicación, pues ya había pasado esa casa, entonces así como que lo disfrazaba. Pero ya después, poco a poquito, no, ya fue, ya con conciencia, ya me dieron estudio, ya me gustó y entonces tenía problemas en el trabajo, porque, por ejemplo, no, de ahí me cambiaron a otro centro de desarrollo infantil porque
como que me gustaban mucho los niños y me gustaba mucho mi trabajo, entonces me cambian a otro, pero ya no me tocó como docente. Como docente era como más fácil que yo dijera, pues si quieres yo hago los adornos y ustedes hagan los honores a la bandera, pero como directivo ya no. Entonces, como directivo era mi función, pues hacer todas las actividades. Y no nada más estoy hablando de los honores a la bandera. En una escuela se festeja todo, se festeja todo. Entonces, me costaba mucho trabajo cuando llega un supervisor y ve que no los estoy haciendo, que los está haciendo otra maestra, me dice, ¿por qué? Porque si la responsable eres tú. Entonces le expliqué. En ese tiempo eran unos jardines de niños del DIF, de Desarrollo Integral de la Familia. Entonces, ahí mi supervisor era hombre y entonces me acusa, por ejemplo, con la jefa o con la presidente municipal, ¿no? Entonces me dice, ¿quieres trabajar o no quieres trabajar? Yo no puedo tener a una maestra que no haga actividades, o sea, que no haga ninguna de las actividades pues, que vienen en el programa. O sea, sí, haces muy bien tu trabajo como docente, tienes todo el material a la orden, los papás hablan muy bien de ti, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con las festividades, no? No quieres hacer Día de Muertos, no quieres hacer honores a la bandera, pues era muy complicado, ¿no? Entonces me dijo, o le entras o no le entras, ¿no? Entonces yo dije, pues no. Entonces dejé de trabajar ahí, me salí de trabajar ahí y ya empecé a hacer mi servicio social para terminar mi carrera en un centro de desarrollo infantil. Entonces me enfoqué más a los bebés y yo dije, bueno, pues con los bebés ahí ya no voy a tener que hacer festivales porque son muy pequeñitos. Entonces, de alguna manera yo buscaba la forma de poder pues hacer mi carrera como a mí me gustaba, pero sin hacer actividades religiosas ni cívicas, ¿no? Entonces, pues sí me costó trabajo, pero con el tiempo te digo que yo ya como que me convencí de que era la religión verdadera y entonces empecé a estudiar un poquito de lo que hacía mi mamá, de corte de cabello y todo eso, pero siempre pues con ese gusto por los niños, ¿no? Entonces, Perdón, ahí me surge una pregunta. ¿Cuántos años tenías cuando pasa todo esto? O sea, cuando ya eres maestra. como 18. 18. Pero dices que te dieron estudio, entonces los testigos de Jehová, o sea, digamos, no estabas bautizada. No, no estaba bautizada. Yo tardé mucho tiempo para bautizarme. Ok. Aunque yo prácticamente crecí ahí, como que lo posponía. Ya el año que viene, ¿no? No, pues ya el otro. Y así me fui. Estudié la carrera de puericultura y mientras estaba estudiando no me bauticé. O sea, yo ya me bauticé hasta que ya terminé la carrera y que dejé de trabajar en el kinder, entonces ya me bauticé. O sea, no, sí me costó. Fíjate, Y como no testigo de Jehová te costó, ¿no? Imagínate ya como testigo de Jehová oficial, ¿no? Ya bautizada, pues sí, hubiera pues sido más difícil, ¿no? sí, más difícil porque pues ahora, pues yo había estudiado para niños y no puedes ejercer porque, pues, ¿cómo le haces, no? Entonces, en ese tiempo, cuando yo ya estaba bautizada, pues ya me hice precursora auxiliar también, cuando tenía vacaciones y eso. Y sí me gustaba. Yo no digo que la organización sea completamente mala. Sí hay cosas buenas, o sea, sí te enseñan de moral, de cosas buenas. No digo que todo sea malo. Sin embargo, siempre lo he dicho, a mí no me funcionó, a mí no me sirvió, ¿no? A lo mejor sí, tampoco puedo borrar de mi vida todo lo pasado, porque si no, no sería yo, no sería la persona que soy ahora, pero como que no me funcionó como a otra gente le funcionara, ¿no? Porque muy dentro de mí o de mi inconsciente, yo sabía que no,
pues que no me cubría todas mis expectativas, ¿no? Entonces, Digamos que te, te cambias de trabajo por ser una buena testigo de Jehová. O sea, ujú, y dejas, por así decirlo, tus gustos, tus sueños, ujú. y te vas entonces a la estética de tu mamá. Ajá. O alternaba a veces, cuando entré a trabajar, entré a hacer unos interinatos a los CENDIs de la UNAM, y ahí como eran niños pequeños, más pequeñitos, bebecitos, pues no había tanto problema. Ya en la tarde llegaba y pues le ayudaba a mi mamá en la estética, y pues era más Pero la fácil. paga no era la misma, supongo. No, pues, por ejemplo, en todos los trabajos de gobierno, pues te pagan bien, ¿no? Te pagan muy bien. Entonces, pues yo dije, bueno, ya, que como que erradicas la idea. Y al mismo tiempo mi papá, por ejemplo, empezó, bueno, siempre tuvo la necesidad de tener a alguien que le ayudara en su trabajo. Y por azares del destino, pues entra a trabajar el que después fue mi esposo, con mi papá, y como que todo se integró. Él, pues era siervo ministerial, o sea, él era como que el candidato oportuno, ¿no? Para ser para ser un buen esposo. Eh, Aquí, entonces, digamos, te vas a la estética de tu mamá y también te vas al trabajo de tu papá, que es otro trabajo. no, o sea, yo seguía en mi trabajo, en la estética, pero te digo que mi papá necesitaba siempre algún ayudante para su trabajo, empezar a trabajar con él. Y ahí, pues yo me iba a trabajar y lo veía a veces en las mañanas o a veces en la noche. Y entonces empezamos un noviazgo, él y yo. Y pues era más como que, más, ¿cómo se podría decir? Como que estaba ya más convencida, ¿no? Es la religión verdadera. Él es un muchacho, pues, que tiene todos los requisitos, o reúne los requisitos como un esposo cristiano. Entonces, pues yo ya estaba más convencida y hablábamos siempre de que nos gustaba el servicio de territorio aislado, de irnos a predicar al mundo, a donde nos mandaran. Queríamos ser viajantes. Entonces ya lo de mi trabajo y eso como que se fue olvidando, ¿no? Y dijimos, sí, pues vamos a hacer todo lo posible, vamos a hacernos precursores y con el tiempo pues nos vamos a ir al servicio Eh, de tiempo completo. te casas. ¿Mandé? Sí, te casaste entonces. Sí, con el tiempo pues me casé y ¿Cuántos años tenías para ya casarte? 23, Muy sí, joven. Wow. 23 años. Y pues esa era nuestra meta, nuestra idea. Él trabajaba en una empresa cerca de Betel, por eso yo llegué acá, casi Texcoco, ¿no? Y me dijo, pues vámonos a vivir cerca de ella para que el traslado no sea tan grande. Al principio nos daban la opción de cuidar un departamento que estaba dentro de un salón del reino, y como que para cuidarlo, al final ya no se hizo. El chiste es que llegamos aquí a una colonia cerca del Tejocote, y ahí pues nos rentaron y ahí empezamos a vivir. Creímos pues que iba a pasar un tiempo y ya a meter nuestras solicitudes y pues vámonos a predicar por el mundo, ¿no? Pero no, no fue así. A poquito tiempo me embaracé de mi hijo y entonces dijimos, pues ya este plan pues ya no se va a hacer, pues viene plan B, ¿no? Y yo dije, yo no me voy a quedar aquí en mi casa, pues vi la manera de poner algo particular para que ahí ya nadie me dijera, no puedes hacer esto, no puedes hacer el otro. Entonces renté un inmueble y puse un jardín de niños particular. Y entonces con el tiempo lo incorporé a la secretaría y todo. Pero al principio era
no, antes no había tanto ese problema de que están incorporados o no están incorporados. De hecho, antes tenían nombres así como que los conejitos, que Bambi. Después, en el 2004, ya les quitaron todo eso y eran nombres de personajes ilustres, o que hubieran hecho algo por la niñez, ¿no? Entonces, mi jardín se llamaba Traviesitos y me lo dejaron así porque las travesuras son acciones que los niños hacen sin malicia, aunque con ello tengan una consecuencia, ya sea positiva o negativa, ¿no? Si haces una travesura, pues te puedes caer, te puedes lastimar o lo que sea, ¿no? O puedes hacer una travesura y librarla y estar contento, ¿no? Divertido. Entonces, yo puse el kinder y como yo iba bien a las reuniones, pues mi población era como que se pasó la voz y pues mételo ahí porque ahí está la hermana y pues no va a haber problema, ¿no? La Pero yo dueña, pues eres la dueña, claro, o sea, no hay problema si no saludas a la bandera, si no haces no, yo de hecho, Navidad. al principio yo no ni hacía honores a la bandera, no hacía ninguna festividad, pero cuando ya fue creciendo, las mismas mamás me decían, maestra, ¿cómo le vamos a hacer? Yo entiendo que no quiera hacer Día de Muertos, que no haga honores a la bandera, pero el Día del Niño, ay, maestra, ándele. Y entonces dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Sí, ¿qué hiciste? Sí, qué reto, ¿no? Sí, yo decía, ¡ay, Dios mío! Y tu esposo y todos Sí, tus no, papás, todos. tengo fotografías de los primeros años. Él iba a uno que otro festival, así, porque pues éramos pues, un matrimonio cristiano, ¿no? Entonces, yo les decía, pues aquí no se hace esto, no se hace esto y no se hace esto. Y como que se regó por todo el mundo, por todo el alrededor, de que ahí enseñan muy bien. Entonces decían las mamás, pues no me importa que no hagan ninguna actividad, ¿no? Mientras le enseñen bien, esté bien cuidado, el niño esté divertido, pues aunque hagan otras, porque haz de cuenta que yo sustituía las actividades. No, no quiere decir que no hacía actividades en mi escuela, sí las hacía, pero haz de cuenta, por ejemplo, si venía el Día del Niño, yo no ponía, vamos a hacer Día del Niño. Decía, pues vamos a hacer una fiesta donde todos nuestros niños, o sea, yo desde ahí empecé con la inclusividad, ¿no? Donde todos los niños van a participar, no va a ser cumpleaños de uno, va a ser cumpleaños de todos. Y entonces las mamás, antes había un programa que se llamaba Método de Proyecto, entonces donde el niño decidía el tema de la actividad sí, de la actividad de toda la semana. Entonces yo me las ingeniaba para que, si veíamos, por ejemplo, el circo, pues los que iba todos de payasos. Y entonces vamos a hacer una obra de teatro de payasos y todos disfrazados. Entonces podía integrar a los niños de los Testigos de Jehová y a los otros niños. Y a las mamás se les hacía muy divertido porque las disfrazaba a ellas. O sea, yo buscaba todas las maneras en que las que no eran testigos de Jehová no extrañaran las actividades normales, ¿no? Y los que eran testigos de Jehová pudieran participar, porque mi interés era que los niños testigos de Jehová participaran en todo. Y aparte de eso, ya estaba mi hijo. Entonces yo quería que mi hijo participara. O sea, yo sabía que no le podía hacer un cumpleaños, sabía que no podíamos hacer pues otras cosas. Entonces yo hacía, por ejemplo, en diciembre, se hacen las posadas. Y en mi jardín yo ideé un campamento. Entonces en el campamento jugábamos a que nos íbamos de campamento y caía nieve. Y entonces cantábamos y todos los niños participaban. O sea, en esa situación yo me siento satisfecha porque esos niños que estuvieron conmigo, testigos de Jehová en ese tiempo, o sea, vivieron un jardín de niños normal, por así decirlo. Sí, No, porque, ajá, claro, porque uno puede recordar, no, pues me hicieron bullying, ¿no? Por no celebrar eso y se rieron de mí. Y me preguntaron y no supe qué decirles, ¿no? Pero en ese caso, digamos, les diste
una celebridad, un festejo, y eso se queda en su mente, pero ellos no saben si era malo o era bueno, ¿no? Ajá, Entonces dicen, yo la pasé bomba, ¿no? La pasé sí, bien. sí, ellos divertidos. Pero ¿qué crees? Que unas mamás de esas hermanas quisquillosas me dijo, es que aquí ya como que ya están haciendo como que actividades medio raras, Mundanas. mundanas, ándale, se me pasaba esa palabrita. Decían, por ejemplo, yo hacía las mini olimpiadas, ya que casi iban a ser 10 de mayo, ¿no? Para que no me pidieran un 10 de mayo, pero que las mamás pudieran trabajar con sus niños y tuvieran una mañanita con sus hijos de trabajo, de diversión y educativa. Entonces, pues iban las mamás testigos de Jehová y de todo, ¿no? Y también, y de otra, que era patrogimnasia, donde podían ir los papás y podían pasar las mañanas con sus hijos, y entonces hacíamos muchísimas actividades, hacíamos merengues, hacíamos ejercicios. Merengues me refiero al merengue que se come, no baile. Entonces hacíamos muchas actividades, muchas. Pero fue creciendo el jardín, fue creciendo y tuve que contratar más maestras. Al principio delegaba así, pues tú haz los honores, ¿no? Cuando ya me lo pedían mucho las mamás, decía, bueno, pues tú haz los honores a la bandera, y ella que haga esto, y así asignaba. Pero en 2004 se dan las incorporaciones generales para todos los jardines de niños particulares, y entonces ahí ya te piden que entres a una normatividad. Tienes que ser lo que decía CIEM, que es la SEP o CECI. Entonces ahí ya empecé como que, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Entonces ya me pedía la supervisora honores a la bandera, ya las actividades formales ya las tenía que hacer. Y sí seguían yendo niños de los testigos de Jehová, pero como que ya no les gustaba tanto. Pero a la par, yo mi hijo tendría como 3 o 4 años, y mi esposo en ese tiempo era siervo ministerial, conducía el estudio del libro, y yo empecé a notar así como que él se fue enfriando un poco. Y yo ya tuve un poquito menos de niños testigos de Jehová. Entonces como que a la par se iban dando las situaciones. Y yo le decía, ¿qué no vamos a ir a la reunión? Al estudio del libro, ¿no? Y decía, ay, es que como que hoy llegué muy cansado. La primera vez dije, bueno, pero ya pasaron como 15 días, un mes, y otra vez, y pues yo caí en blandito, ¿no? O sea, de por sí, dicen, estás viendo que cómo va el dicho, que la niña es chillona y no le meces la cuna, algo así, ¿no? Yo caí en blandito. De por sí a mí no me encantaba. Cuando yo empecé mi matrimonio, porque mi papá era como muy malo para dar estudios de libro de casa, porque ves que tenía uno estudio de familia. Y él nos daba de cuenta hoy y se le olvidaba dentro de 15 días y ya nos daba, pero nos daba todo lo acumulado, y pues eran bien fastidiosos los estudios del libro, ¿no? Y mi esposo no. Mi esposo, él era cada 8 días, y yo tenía un sueño. O sea, yo no estaba acostumbrada a ese ritmo de que él era muy espiritual y yo poco espiritual, ¿no? Entonces, él hacía cosas para que fuera ameno el estudio de familia, ¿no? Pero cuando ya él empezó a dejar de asistir, pues yo estaba pues más tranquila, ¿no? Feliz, así de, Feliz. Sí. más, así como una carga menos, ¿no? Caí en blandito, ¿no? Y así poco a poquito, hasta que ya dejamos de ir, y después me embaracé otra vez de una niña, y esa niña crece, y en un municipio aquí aledaño había una escuela para niñas, para señoritas, y él me decía, cuando ella crezca yo quiero meterla a esa escuela. Entonces cuando fuimos a pedir los informes, pues nos dimos cuenta que era una escuela católica para niñas. Entonces dijo él, pues total, o sea,
que ella aprenda lo que debe ser de la escuela, y como en esa escuela hacían que las niñas aprendieran cocina, a tejer, pintura, pues era, o sea, una escuela para puras señoritas, ¿no? Entonces, nos entrevistaron y que por qué están aquí, si son testigos de Jehová, y nosotros les decíamos, queremos nada más lo académico, lo religioso, si ella lo desea, pues puede participar, ¿no? Y mi esposo decía, pues sí, si la niña quiere, bueno, pero la niña sí quería, y luego nos decía, mamá, yo quiero tomar la galletita. Ella creía que era una galleta y era la oblea, ¿no? La hostia. Entonces luego decía, yo quiero ir a la misa, ¿no? Pues métete a la misa. Y dijimos, pues, ¿cómo va a entrar la pura niña? Y el niño no. Entonces, al lado estaba la escuela de niños, y era católica también, y metimos a mi hijo. Él estuvo también ahí en la secundaria, y mi niña en la primaria, y la niña como que tuvo una niñez más normal. El niño sí fue más adoctrinado porque pues desde el principio nació ahí, y después, aunque ya no íbamos a las reuniones, pero todas las normas eran de los testigos, ¿no? Entonces a mi hijo, por ejemplo, le cuesta mucho trabajo que le festejemos un cumpleaños. A él no le gusta, no le da pena, no le gusta que le canten, todo lo contrario de la niña, ¿no? La niña dice sí. Y cuando ellos entraron a esas escuelas, les dijimos, pues nosotros ya no vamos a las reuniones, ustedes ya más o menos saben, porque creció el niño, ¿no? Dentro de una familia, pues, testigo de Jehová, ¿no? Entonces, yo les dije, cuando ustedes crezcan, ustedes van a decidir, ¿no? Si ustedes quieren ser de la religión que ustedes quieran, no están bautizados ni por los testigos, ni por los católicos, ni por nada. Entonces les dijimos, cuando ustedes crezcan van a decidir lo que quieran ser, y pues a la fecha así ha sido. No tienen religión, no vamos a ningún servicio religioso, y ellos, mi hijo como que le gusta todo lo de la religión judía, pero pues lee y todo, ¿no? Él ya es profesional, y pues en eso quedamos, ¿no? Que íbamos a respetar. Si ellos quieren ser de una religión, pues que sean de la que ellos quieran, ¿no? No estuvieron tan adoctrinados o fanáticos, ¿no? Como Ajá, otras. no. Ok, y entonces, ¿qué pasó con el kinder? O sea, tú seguías. En 2017, bueno, yo seguí con mis actividades, delegaba las actividades religiosas y educativas que yo no podía hacer, pues a las maestras. Entonces, la supervisora como que se daba cuenta, y a la vez, porque yo defendía, ¿no? Luego en los consejos técnicos, por ejemplo, la maestra decía, no, es que salía el tema de los testigos, y yo les decía, es que son niños buenos, y yo a favor, ¿no? Y como que decía la maestra, pues ¿está qué, no? O sea, ¿por qué los defiende tanto? Decía otra de la junta de la supervisora, decía, ¿qué creen? Que yo tuve una vez una maestra que siempre que le decía, te tocan los honores a la bandera, decía, yo hago esto. Dice, yo nunca me había dado cuenta que era testigo de Jehová. O sea, no fue en mi caso nada más. Hay muchos casos iguales, ¿no? Y donde dices, pues prefiero hacer otra cosa, que me pongan aunque sea más trabajo, pero no hago las actividades. Y así entraron casualmente varias maestras, y una vez platicando, nos dimos cuenta que tenía una que era cristiana, una que era católica, una que le iba al Reiki, y yo. Entonces platicábamos ya de religión, o sea, nos quedábamos a hacer trabajo de la escuela, pero terminábamos hablando de religión. Y me di cuenta que todas eran buenas personas, que todas tenían buenos principios, y que no era la religión verdadera la de los testigos de Jehová. Una vez, cuando ya participaba un poco en los cumpleaños, me decía una, la invito a mi casa, me van a festejar mi cumpleaños, pero no me van a festejar con una fiesta, nada más a la comida. Y yo dije, pues vamos.
Y cuando íbamos a comer, ella era cristiana y se sientan todos a comer y el esposo le dice, mami, haz la oración, le dice a su esposa. Y entonces yo dije, ¿cómo que va a hacer la oración? Pues si el cabeza es el que tiene que hacer la oración, ¿no? O sea, según mis creencias. Y oigo cómo hace la oración y ella hizo una oración tan bonita que dije, es imposible que Dios no escuche esto. Y que te doy gracias por la vida de mi hija, y por mi esposo, y por nuestra familia, y por los alimentos. Entonces yo dije, y me empezaron más dudas, ¿no? O sea, ¿qué onda, no? O sea, también aquí se oye bonito, también aquí creen en Dios, o sea, yo estaba como que en una burbuja. Nada más los testigos de Jehová, los católicos son malos, ¿no? O la gente de afuera es mala. Y cuando empecé a escuchar que no era así, y a ver que no era así, y la creencia de la que le iba al Reiki, por ejemplo, que las energías y que las ondas, dije, caray, no, como que no son los únicos, ¿no? Y entonces te vas enfriando. Y entonces yo empecé a tener ya más actividades con los niños en la escuela, ya más normales. Pero vas a creer que nunca, hasta el último día que hice mi clausura, que fue en 2017, no pude hacer honores a la bandera, siempre los delegué, como que era algo para mí, como que faltarle al respeto hasta el día de la protesta. Ya después ya no hay problema para mí, ¿no? Pero sí me costó mucho trabajo pues dejar estas creencias, ¿no? Y en 2017 hubo un terremoto muy fuerte aquí en México, pues afortunadamente sacamos a todos los niños, saqué a un niño con discapacidad, lo sacamos hasta la calle. Bueno, habíamos tenido un simulacro, pero no fue nada parecido al simulacro, ¿no? Y estuvo todo bien, no tuvimos ningún lesionado, sí acabamos todas rasguñadas del cuello y todo, porque los niños se trepaban a nosotros como, sálvame, ¿no? Y aterraditos y todo, ¿no? Pero afortunadamente evacuamos a tiempo, pasaron unos chicos de la prepa cercana y les dije, vamos a hacer una valla, ayúdenme a que no salgan los niños de aquí. Bueno, fue un éxito el que evacuamos a tiempo y todo, pero las bardas de las casas de los lados se averiaron, estaban agrietadas. Entonces fue Protección Civil y dijeron, todo está bien, no hay peligro, nada más que esa barda sí se ve como que si viene una réplica pues se va a caer. Entonces yo dije, pues buscamos otros espacios, no encontramos, y entonces yo dije, no, prefiero que si ya pasamos esto y no hubo ningún niño fallecido ni nada, ninguna maestra ni nada, yo no quiero ponerlos en peligro, ¿no? Entonces cerramos el jardín de niños y después pusimos otro en otro lugar, pero no me funcionó. Era muy difícil llegar a ese lugar. Estaba más bonito, pero era complicado llegar ahí. Y pues, de ahí para acá no he trabajado así como que formalmente. Y ahorita pues estoy esperando una propuesta de trabajo para niños, pero en otra, pues con planes, programas nada más. Entonces, hasta ahí se cerró el jardín de niños. Tuvo éxito, ¿no? Ajá, sí. ¿Cuántos años fueron entonces de ese jardín de niños? De ese jardín, como 20 años, yo creo. Wow, muy bien, entonces. Sí, como 20 años. De hecho, a la fecha me he encontrado niños que ya son Grandes. que tienen a sus niños y maestra, cuando pone otro jardín para llevarle a mi niño, algunos niños también llevaban a sus hijos y así, ¿no? Ya, le decía a una de las maestras, hace rato van a decir, vamos al kinder de las viejitas, pero sí duró mucho tiempo. Y terminamos haciendo ya todas las actividades normales.
Sí, al principio no, pero ya después, como ya estabas fría Sí, espiritualmente, ¿no? sí. Entonces, ¿qué pasó después en tu caso? O sea, 2017 termina el Jardín de Niños, sigue siendo testigo de Jehová, ¿verdad? No, no, yo de hecho, No, o sea, en ese año. no, yo ¿Ya dejé de no? ir a las reuniones, ya tiene mucho tiempo, pero haz de cuenta que no se daban, las mamás que llevaban a los niños, como yo me cambié de domicilio, no sabían si yo iba a la reunión o no iba. Como que dos, tres sí se dieron cuenta y me dijeron, ¿no? Oye, ¿ya no vas a las reuniones? Y yo, no, ya no voy. Pero sigo creyendo en Jehová, sigo creyendo en la organización, pero no, ya no iba a las reuniones. Y entonces dejaron de llevarlos. Como que se corrió la voz y entonces ya, sí iba uno que otro, pero ya no tantos. Entonces yo dejé de ir a las reuniones, junto con el papá de mis hijos dejamos de ir. Y aquí en la congregación pues no se dieron cuenta porque como llegaron muchas familias, como que nos les perdimos. Y ves que siempre te van y te predican y que regresa y todo, pero como que eran una congregación nueva, con gente que llegó de todos lados nueva, como que nos perdieron la pista. Y al papá de mis hijos sí, una que otra vez lo iban a ver y que regrese y que que el otro, ¿no? De hecho, una vez a él le pidieron apoyo para que les consiguiera un terreno para un salón del reino, y está el salón del reino, pero ya él sabía que ya no, pues ya no iba a la reunión y ya, como él es así como muy platicador y todo, pues les consiguió el espacio para el salón. Y yo como me iba a trabajar, pues no me encontraba, no me veían. Entonces, ni los de la congregación de allá, ni los de la congregación de acá, como que se dieron cuenta que yo ya no iba. Entonces, yo dejé de ir a las reuniones, pero no, ni estoy expulsada, ni estoy censurada, no hice una carta de renuncia, o sea, como que la desaparecida, nada más. Claro, la inactiva, como le llaman ellos, ¿no? Está Ajá, inactiva. sí. Entonces, mm, ¿cómo entonces llegas bueno, supongo ya fue una vida más fácil para ti, ¿no? Entonces, después Sí, del terremoto ya no hubo esa presión de ir a reuniones ni nada de eso. Pero entonces, ¿cómo llegas a la protesta, ¿no? Porque, ¿cómo te enteras de que había una comunidad, ¿no? De uh, testigos de Jehová y todo esto. ¿Cómo fue eso? fíjate que una vez, por casualidad, encontré al centinela y encontré a Chichat Caro. Entonces un día yo me subí al cuarto del lavado y estaba yo lavando, planchando. Y yo tenía el centinela todo el volumen, ¿no? Y yo dije, pues, ¿qué onda? O sea, yo no estaba equivocada, ¿no? O sea, mi corazón lo sabía. Y entonces, llega el que era mi esposo y oyó que yo tenía mi relajo, ¿no? Pero no me dijo nada, nada más dijo, ya viene. Ya después en un pleito me dijo, ¿cómo es posible que andas oyendo a los apóstatas, no? Y le dije, si yo quiero, ¿no? Si yo ya no voy a las reuniones, yo ya no soy testigo de Jehová, yo quiero, ¿no? Y entonces no le hice caso y empezó a salirme de Centinela, Caro, y de Caro, eh, Rafael David, y otro morenito que es de no sé qué país, no me acuerdo cómo se llama. Y entonces yo dije, no, o sea, ya como que ya te vas. Caro como que sus videos eran muy, como que ella estudia mucho.
y te dice con pruebas y que la carta de tal y que acá y que allá. Y yo decía, sí es cierto. Y el centinela como que muy aplomado, pero muy seguro. Y yo dije, no, o sea, sí estoy en un error. Y aquel, o sea, el esposo también empezó a ver que no, que qué onda, ¿no? Y ya dijimos, pues ya nada, ¿no? Ya no vamos a... Pero el adoctrinamiento seguía, o sea, eh, pues te quedas así con esas enseñanzas, ¿no? Y pasó la pandemia y murió mi mamá, que era testigo de Jehová, y muere uno de mis hermanos. Y yo dije, pues yo ya había hablado antes con mi mamá, fue lo bueno, ¿no? Que yo ya le había dicho a mi mamá, mamá, es que mira, dicen que de los niños, que el abuso a los niños, que esto, que el otro. Y ella decía, o sea, se le quedó la duda, pero siempre decía, pues quién sabe, es que pues, solamente Jehová sabe, ¿no? Pero no hay que ver lo que dicen o lo malo, hay que ver lo bueno y así, ¿no? Trataba de convencerme. Pero yo hablé con ella y le dije, ya no más. Después ella me decía, es que nos dicen que ya no les hablemos tanto a ustedes, no en cuestión de, ella nunca fue así de que ya no le hables porque ya no estudia, no. Ella nos hablaba, pero de otros temas, de hija, de diversiones, de la familia, pero ya no de la Biblia. Y ahora que la interné cuando se puso mal de COVID, me dijo, vuelve a Jehová, por favor, dile a tus hermanos que no se olviden de Jehová. Y yo le dije, mamá, yo no creas que no creo en Dios. Creo en Dios, pero yo soy espiritual, ya no voy a ser religiosa. O sea, yo le traté de explicar. Y entonces muere mi mamá y al poquito tiempo yo me separé. No sé cuándo fue la protesta, en qué mes fue la primera protesta, no me acuerdo. El año pasado, en julio. Ah, ok. Entonces yo, como ya no estaba mi mamá, mi papá como que se enfrió, perdón, se enfrió mucho. Pues yo estaba cada vez más convencida. Entonces yo empecé a ir a terapia porque tuve la pérdida de mi jardín, tuve la pérdida de mi mamá, de mi hermano, tuve la pérdida de mi matrimonio y entonces yo ya bien convencida de que ya no quería ser testigo de Jehová, que ya no creía. Entonces empecé a ir a terapia y me dijo la psicóloga, no es necesario que usted vaya y diga ya no quiero o que lleve una carta. Y yo le comenté, va a haber una protesta, y yo quiero que, o sea, decirme a mí misma, ya no más. Entonces, para mí la protesta fue cerrar un ciclo, como que me dio valor, o sea, para demostrarme que yo era valiente, ¿no? Y que podía ya como que cerrar ese ciclo, esa cadena, y por eso es que fui a la protesta. Fue como un acto simbólico de ya no más, ya no quiero ser testigo de Jehová. Entonces, mi cartelón decía, todo lo que yo creí no existe, porque esa es la verdad. Todo lo que me enseñaron de niña, los testigos de Jehová, no es verdad, ¿no? Las normas y todo lo demás, pues dices, bueno, te sirven como en todas las religiones. En todas las religiones hay gente honesta, hay gente buena, hay de todo, ¿no? Pero sí hay gente buena en otros lados. Entonces, para mí la protesta fue cerrar ese ciclo. Sí, sí, me acuerdo de ese texto. Creo que hasta lo gritamos, ¿no? Todo lo que creí no existe. Y hay un clip por ahí que lo voy a poner. Órale, entonces sí significó algo la protesta. Nunca se había hecho nada, algo así. Y usted vivía cerca de Betel, ¿no? Sí, yo vivo cerca de Betel. De hecho, a mí, cuando yo vi que tú ibas a hacer lo de la protesta, se me hizo como, ya los últimos días se me hizo como algo ya más formal, pero al principio, te voy a ser sincera, como te vi muy joven,
Dije, a lo mejor este chavo nada más es revoltoso. Cuando empezaron a dar las normas de que no íbamos a ir a pelear, de que íbamos a ir para que nos escucharan, para que la gente supiera, pero sin peleas, sin pintar, sin agredir. Entonces yo dije, va, voy a ir. Pero sí se me hacía muy sorprendente porque para mí eres muy joven, ¿no? Así como, no sé qué edad tengas, pero mi hijo tiene 23, entonces yo dije, este chavo se oye, a lo mejor quiere armar un relajito, ¿no? Y, y yo siempre lo he dicho, yo no tengo nada en contra de los hermanitos de a pie, porque están engañados igual. Entonces, eh, sí, tengo coraje y con el cuerpo gobernante y con todos esos que se hicieron ricos a expensas de muchos de nosotros, ¿no? Porque mi papá, por ejemplo, me acuerdo cuando íbamos por las revistas para traerlas a la congregación, mi papá era el encargado de la literatura, entonces muchas cosas, ¿no? Aquí en Betel, y después cuando llegó a vivir acá, pues más, ¿no? Pero sí te digo, para mí fue un cerrar, un ciclo, la protesta, y vi que fue algo serio, o sea, no era un cotorreo nada más de revoltosos, ¿no? Sino era algo serio. Entonces, eh, cambió mi opinión acerca de ti, ¿no? Cuando escuché tu historia también dije, o sea, no es un chavo revoltoso, ¿no? Como yo había pensado al principio. Que si Claro. no, y hasta fíjate que fui como un poquito como Pimo. Cuando yo llegué ahí había poquitos, como 10 personas. Y yo dije, pues según yo vea, si yo veo que empiezan a hacer su relajo y todo, yo me retiro, ¿no? Pero como vi la formalidad, dije, no, pues es lo que yo esperaba. O sea, era lo que yo esperaba, y les dije a mis hijos, voy a ir porque para mí es una liberación, porque para mí es cerrar un ciclo, porque para mí es el final de una etapa, así ya, ¿no? O sea, completamente. Qué bueno, qué bueno. No, pues hasta una segunda hubo. Y una tercera puede haber. Y ahí te esperamos. Mientras estén aquí. Sí. Esto es también muy interesante que vivas muy cerca de la sucursal de los Testigos de Jehová, que como sabrás ya muy pronto se van a cambiar, ¿no? Dicen. Me platicabas que habías también escuchado sobre algunas cositas ahí, ¿no? En Betel, ¿te gustaría decirlas? Fíjate que cuando nosotros llegamos aquí, como mi esposo era siervo ministerial y estaba como que ya haciendo sus pininos para ser anciano, pues nos invitaban constantemente. Aquí en las congregaciones aledañas hay mucho betelita, porque como que es a donde pueden ir a las reuniones y regresar a la casa Betel. Entonces, había mucho joven y muchos matrimonios también que venían a las reuniones aquí con nosotros. Y entonces, pues yo me empecé a ser amiga de las hermanas, ¿no? Y teníamos algunas reuniones en Betel, pero no reuniones bíblicas, sino nos invitaban a sus cuartos o a cenar o a comer. Pero a veces en los cuartos decían, pues vamos a juntarnos todas las hermanas mientras los hermanos tienen, por ejemplo, su reunión, ¿no? Y era como que plática entre amigas. Entonces, poco a poco, pues nos íbamos haciendo como más amigas, más amigas. Y pues no siempre ellas decían cosas. Más bien en la congregación se escuchaba mucho, por ejemplo, que como aquí está muy cerca la Feria del Caballo, es una feria que es donde hay juegos, donde hay gallos, donde hay toros. Se hace muy grande la feria, ¿no? Entonces, pues nos enterábamos que los chavos, o sea, los betelitas que venían de Sonora, de pues, varios estados, pues que llegó bien borracho, ¿no? Que se fue a la feria del caballo con varios y llegaron bien borrachos, pero no se dieron cuenta. Entonces yo decía, pues hay doble vida, ¿no?
trae doble vida porque ahorita yo lo entiendo, son jóvenes y pues se quieren ir a divertir, pero estando ahí pues no lo puedes hacer. O sea, ahí, estando ahí es pecado, ¿no? Entonces yo decía, pues, ¿qué onda, no? Y alguna que otra hermana también, de las que tenían los matrimonios honorables, que eran esposas de ancianos, de ministeriales, eran mujeres maltratadas, eran mujeres violentadas. Y como yo te lo dije, no me gusta decir cosas que no son, o que no son totalmente comprobables, porque algunas pues era de oídos, otras sí, directamente, y pues yo digo, lo puedo sostener, ¿no? Pero un chisme tampoco me gustaría así como que darlo nada más porque se me ocurre, ¿no? Pero sí habían esos tipos de casos, ¿no? Entonces todo eso a mí me fue como que debilitando mi fe. Y cuando él también se daba cuenta que había muchas cosas, como qué pasa con las donaciones, porque entrábamos a Betel, ¿no? Porque los hermanos a veces te confían cosas y dices, wow, ¿no? Entonces eso debilitó pues la fe, ¿no? Y el tener el kinder, el escuchar esas cosas que había en Betel, y tantito que a mí, él era espiritual, pero hasta me decías que tú eres muy poco espiritual, ¿no? Y yo le decía, sí, porque por muchas cosas, por ejemplo, a mí no me gustaban, que me decía, no, es que aquí la Biblia dice, Él te dominará. Y yo decía, ¿por qué? O sea, no, yo no quiero ser sumisa. O sea, él siempre me decía, tú no eres sumisa. Dice, pues no, el hecho de que tengamos un cuerpo igual, con órganos sexuales diferentes, no quiere decir que tú eres más que yo. O sea, siempre yo le replicaba esas cosas, ¿no? Y siempre yo peleaba con él, por ejemplo, cuando escuchaba que a una de las hermanas, esposas de los ancianos, se las surtían, le decía, ¿qué pasa, no? Sí, pero es que es por irreverente, ¿no? Porque no es tan obediente. Me decía, pues no, pues aunque tú digas y aunque el libro diga, pues no quiero. O sea, yo así me ponía, ¿no? Y entonces todo eso debilita tu fe. Y ya después escuchar al Centinela, pues imagínate, escuchar a Caro. Sí, fue como comprobar todo lo que por ahí había una lucecita que decía, algo no está bien aquí. Y Sí, eso te lo confirmo 100%, ¿no? sí. Ajá. De verdad que qué padre. Y bueno, espero que también eres un ejemplo porque a esta edad sigues estudiando, te sigues capacitando. Y quién sabe si en unos años más puedas seguir cumpliendo muchas metas, muchos sueños que dejaste atrás, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues, que venga la otra protesta y vamos. Sí. Andrea, ¿verdad? Andrea. Uh-huh. Andrea, pues de verdad un gusto. Gracias por permitirme escucharte un rato. Si no hay nada más que decir, ¿cómo te buscamos en redes sociales si alguien quiere contactarse contigo? Andy Lascano. ¿En Andy dónde? Lascano. En Facebook y en TikTok también Andy Lascano. Y en YouTube también. Uh-huh. Perfecto, que muy pronto puede que abra su canal, pero de De otras hecho, ya formas. tiene el tema. ¿Ah, sí? Se llama Mujeres Ordinarias haciendo cosas extraordinarias. Pero pronto ya empiezan los videos. Ahí está, amigo. Vayan y suscríbanse. Andy Lascano en YouTube va a traer buenos videos para las mujeres, testigos y no testigos. Si no hay nada más que decir, pues te agradezco mucho por, por tu valioso tiempo. Muchas gracias. Y Saludos. nos vemos en la siguiente protesta.